Hola, bienvenidos, mi nombre es Karen y en este video vamos a hablar sobre un tema fundamental en la salud mental y en la vida diaria, cómo se vuelve una adicción. Muchas veces pensamos que una adicción es simplemente querer algo demasiado o no poder dejarlo, pero en realidad detrás de esto hay un proceso sumamente complejo que involucra al cerebro, las emociones y el entorno social. La adicción no es un acto voluntario ni una decisión, es un proceso progresivo que se va desarrollando casi sin que la persona se dé cuenta. Hoy vamos a recorrer paso a paso cómo inicia, cómo avanza y qué factores influyen para que una conducta o sustancia terminen controlando la vida de alguien. Número 1. Todo empieza con la activación del sistema de recompensa y está localizado en el cerebro, y es una red que se activa cuando experimentamos placer al realizar alguna actividad. Esto puede ocurrir por diversas razones. Por ejemplo, consumir sustancias como el alcohol, nicotina, marihuana, estimulantes o medicamentos, o bien realizar alguna actividad o conducta como jugar videojuegos, comer en exceso, usar redes sociales, ir de compras, entre otras. Cuando hacemos este tipo de actividades, el cerebro libera algo que se llama dopamina, que es un neurotransmisor del placer y la motivación. Y esta se activa cuando una actividad nos genera satisfacción y placer. Bueno, la dopamina manda un mensaje muy claro al cerebro. ¿Esto se siente bien? Repítelo. Esto es un mecanismo normal y necesario porque también nos motiva a realizar actividades saludables como comer, socializar o hacer ejercicio. El problema aparece cuando la dopamina se dispara de forma exagerada, cuando ocurre como las drogas, el alcohol y ciertas conductas que no son apropiadas o no son saludables. Número 2. Refuerzo positivo. Después del primer estímulo de placer ocurre el refuerzo positivo, que es cuando la persona comienza a repetir la conducta porque obtiene una recompensa inmediata. Esto es como euforia, relajación, distracción de los problemas que pudiera tener en ese momento, una sensación de escape o bien una reducción de ansiedad o tristeza de manera momentánea, o entre otras. El cerebro aprende rápidamente que esa actividad es una forma rápida de sentirse bien, incluso más rápida que otras estrategias sanas. Aquí comienza el riesgo, porque la persona empieza a buscar la conducta con mayor frecuencia, volver a ella cuando está estresada, asociarla con bienestar y pasar de ser algo que antes hacía a necesitarla para sentirse tranquila y feliz. Es decir, se está formulando un hábito, pero todavía aquí no es una adicción. Número 3. Tolerancia. Con el tiempo, el cerebro se acostumbra a esa liberación exagerada de dopamina que se da al realizar estas actividades. La tolerancia provoca que la misma cantidad ya no genere el mismo efecto y la persona tenga que consumir más o bien buscar hacer esta actividad más seguido para obtener el mismo placer o satisfacción que antes tenía, pero en menor cantidad o dosis. Por ejemplo, si antes un cigarro relajaba, ahora necesita 2. Si un trago antes era suficiente, ahora necesita 3 o 4 para sentirse bien. Si antes jugaba 30 minutos, ahora lo hace 3 horas para sentirse igual de feliz. Si antes las redes sociales daban distracción, ahora revisa el celular de manera compulsiva. Y aquí empieza la escalada. Vamos de manera gradual de consumir poco a llegar a un consumo excesivo para sentir la misma satisfacción que solíamos tener al consumir poco. Número 4. Dependencia. Después de la tolerancia llega la dependencia, que puede ser física, psicológica o ambas. Dependencia física es cuando el cuerpo se acostumbra tanto a la sustancia que si la persona no lo consume o no la realiza, aparecen síntomas como ansiedad intensa, temblores, sudoración, náuseas, irritabilidad a algún estímulo o algunas actividades, problemas para dormir, dolor de cabeza. En casos graves puede llegar hasta incluso presentar convulsiones. Cuando presentamos una dependencia psicológica, la persona piensa constantemente en consumir o realizar la conducta. Aquí la sustancia o actividad se convierte en una prioridad por encima de algunas cosas como es la familia, el trabajo, la escuela e inclusive la salud. Las relaciones sociales, amistades, noviazgos, entre otros, o bien algunos pasatiempos que antes realizaba con frecuencia. En esta etapa, la conducta ya no se hace por placer, sino por necesidad. Número 5. Alteraciones permanentes. Cuando la conducta o el consumo se prolongan, ocurren cambios reales en el cerebro, especialmente en áreas que controlan la toma de decisiones, el autocontrol, la motivación, la memoria, los impulsos. Estos cambios hacen que la persona pierda la capacidad de decir no, sea difícil dejar el hábito aunque él quiera. El cerebro funcione pensando en la adicción, es decir, pensará en qué horario va a realizar la actividad o consumir, cómo va a hacer para conseguir esta actividad que genera placer, qué actividades va a posponer para poder realizar esta actividad, y así estos pensamientos se distribuyen a lo largo del día. Aquí la adicción ya está completamente instalada y se vuelve un problema de salud mental y un problema como tal, y ya se cataloga como adicción. Bien, ¿y cuáles son los factores que favorecen a la aparición de una adicción? No todas las personas, cabe mencionar, desarrollan adicción incluso si consumen o repiten una conducta. Existen factores que pueden aumentar o disminuir el riesgo. Por ejemplo, en factores biológicos, genes heredados, alteraciones químicas o algún trastorno mental puede aumentar el riesgo. Factores psicológicos: presentar algún diagnóstico ya preestablecido de baja autoestima, estrés crónico, presentar o manifestar un duelo o una pérdida, traumas no resueltos, puede generar la aparición de una adicción. Factores sociales: amigos o familiares consumidores, ambientes conflictivos, falta de apoyo, un estado socioeconómico de pobreza o bien
presentar violencia pueden aumentar el riesgo. Factores ambientales: el fácil acceso a sustancias, normalización del consumo o bien presión social. Como vimos, la adicción es un proceso que inicia con placer, se mantiene por refuerzo, crece con la tolerancia, se profundiza con la dependencia y finalmente altera el cerebro. No se trata de fuerza de voluntad, es una condición compleja que afecta a la salud física, mental, social y emocional de la persona. Si tú o alguien cercano está pasando por una situación así, recuerda, buscar ayuda no es una señal de debilidad, sino un acto de valentía. Existen tratamientos, terapias, grupos de apoyo y profesionales preparados para acompañarte en este proceso. Y bueno, gracias por ver este video. Si te gustó esta información, compártela y sígueme para más contenido sobre salud, psicología y bienestar. Hasta luego.